Buenas tardes para todos, mi nombre es Edinson Gómez, el de mi compañero es Luis Alfredo Mendoza y les vamos a estar hablando acerca de la purificación de clorosilanos por destilación. Primeramente les voy a explicar un poco acerca del proceso químico industrial que escogimos. Entonces, esto trata del silicio policristalino, un material creado a partir de clorosilanos como el triclorosilano, TCS. Este, dependiendo de su grado de pureza, puede ser ampliamente aplicado en la producción de celdas fotovoltaicas para la energía solar o en materiales como semiconductores para la informática. Entonces, este TCS es extraído de estas tres reacciones. La primera es hidrocloración de un silicio metalúrgico, la segunda es silicio metalúrgico con tetracloruro de silicio, STS, más hidrógeno, y la última, la C, es hidrogenación con tetracloruro de silicio. Aquí la industria ha utilizado mucho más la reacción número A, o sea, la hidrocloración de un silicio metalúrgico. Es la reacción fundamental, la número A. Tenemos un problema y es que el TCS, la concentración de TCS, no es pura. Bueno, en realidad sí es pura, pero no lo suficiente para lo que se necesita producir, que es el silicio policristalino. A modo de ejemplo, para usos de semiconductores, la concentración de boro debería ser menor a 0,05 partes por millón. Es una concentración bastante pequeña, pero se puede llegar a obtener. Convencionalmente, esto se hacía con los siguientes procesos de separación: la hidrólisis, la formación de compuestos complejos y la absorción. El más utilizado fue la absorción. Sin embargo, este proceso exige unas cantidades continuas muy grandes de agentes absorbentes anhídridos, con el fin de alcanzar la concentración final deseada. Esto hace que el proceso sea antieconómico, se va a perder plata, porque hay que imaginarse comprándose agentes absorbentes anhídridos continuamente para la absorción y filtradores continuamente. Es una falla económica grande para la empresa, dejando poca rentabilidad. ¿Cuál fue la solución? La solución fue hacer una purificación del clorosilano, ¿sí? Usar una extracción del boro en el clorosilano por medio de destilación fraccionada, un proceso de transferencia de masa muy utilizado en gran parte de las industrias químicas y de procesos del mundo. Entonces, para comentarles cómo fue el inicio de esta purificación, primeramente, como ya he dicho, se realiza una hidrocloración de un silicio metalúrgico produciendo este paquete de compuestos, ¿sí? Este reactor en el cual se contenía el HCl y el SI, el silicio y el ácido clorhídrico, es un reactor de capa turbulenta que funcionó a 350 y 400 grados Celsius, en ese rango más o menos. Se obtuvo el paquete de compuestos que pueden observar y se ve claramente que hay 3,2 partes por millón de boro y hacia abajo unos compuestos, impurezas que hierven a alta y baja temperatura. Ese es el problema, esa cantidad de boro, ese 3,2 partes por millón. Aunque parezca poco, no nos sirve para la producción factible de silicio policristalino. Entonces, ese paquete de compuestos que lo tengo representado ahí como mezcla TCS con impurezas, lo vamos a ingresar a una secuencia de columnas de destilación fraccionada para obtener el TCS con la cantidad de boro necesaria para poder producir un buen silicio policristalino. Entonces la industria aplicó la siguiente: ese paquete de mezclas TCS con impurezas entró a una torre de destilación 2, ¿sí? La cual, por los destilados, obtuvimos claramente los compuestos más volátiles, que en este caso sería el TCS, el DCS, el boro, que va en forma de tricloruro de boro, y unas impurezas que hierven a baja temperatura. Por la corriente número 4, por los fondos de la torre número 2, tenemos una gran cantidad de tetracloruro de silicio y unos compuestos de alto punto de ebullición. Esta torre hizo su proceso, separó y obtuvimos por
los destilados el tetracloruro de silicio casi puro y por los fondos los compuestos de alto punto de ebullición. Es claro decir que los compuestos de alto punto de ebullición fueron los siloxanos, los disiloxanos y los cloruros metálicos. Bueno, de la corriente en 3 entró a una torre 6. Esta hizo su separación, es la torre más importante, hizo su separación importante y obtuvimos el TCS casi puro. Se obtuvo por esa corriente una concentración de boro de 0,014 partes por millón y la que se necesitaba para la producción por lo menos de los semiconductores era de 0,05 partes por millón, por lo cual es una concentración bastante viable para trabajarla y producir el silicio policristalino. Entonces es mi corriente deseada, mi producto deseado. Por la parte de arriba de la torre 6, por los destilados, tenemos entonces DCS y tenemos también impurezas que hierven a baja temperatura y una cantidad no insignificante de TCS que no podemos desperdiciar. Por lo tanto, se realizó lo siguiente: esa corriente va a entrar a otra torre para realizar un proceso de separación, pero se le ingresó antes un gas inerte que pudo haber sido argón o hidrógeno para poder utilizarlo de modo de arrastre y sacar así una parte de tricloruro de boro, del boro que va en esa corriente. Entonces esa columna hizo su funcionamiento y recirculamos la corriente 7B con TCS, que habíamos dicho que es una cantidad no insignificante, o sea que podemos volver a aprovechar. Por lo tanto, recirculamos unas cantidades mínimas de TCS, algo de tricloruro de boro y algunos impurezas insignificantes que puede que hierven a alta temperatura en esa columna. Y por penúltimo, tenemos el gas de salida que arrastra una gran cantidad de tricloruro de boro y el DCS que tiene DCS y componentes que hierven a alta temperatura. Bueno, este fue todo el proceso de purificación del clorosilano, ¿sí? Se obtuvo el TCS casi puro con la concentración de boro que necesitábamos para producir el silicio policristalino. Y esto es todo. Bueno, es relevante decir que la columna 7 trabajó a sobrepresión y hay otras variables importantes, pero ya mi compañero Luis le va a hablar un poco acerca de eso, también de los flujos y de las composiciones en algunas corrientes. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Edinson, este PFD que se encuentra acá es el PFD de el proceso de purificación de clorosilanos por destilación. Entonces, la manera en que se hallaron las composiciones de cada una de las corrientes o flujos se las mostraré ahora. Entonces, bueno, se hace un balance de materia principalmente, ¿sí?, para cada columna. Entonces partimos de una base de cálculo de 1000 kilogramos que contiene un 86% de TCS, un 13.5% de STC, un 0.3% de DCS y 32 partes por millón de boro y 0.2% de compuesto de alto punto de ebullición. Bueno, este flujo entra a la columna 2 mediante la corriente 1, ¿sí? Y bueno, aplicando los conceptos que se aprendieron en FESCE, se puede decir que el compuesto liviano es el TCS y el compuesto pesado es el STC. Entonces, teniendo en cuenta que la volatilidad relativa entre ellos es bastante alta, se facilita la separación. Entonces, por tanto, se podría decir que el TCS, el DSC y las partes por millón de boro tienden a salir por
los destilados, y tanto el STC como los compuestos de alta punto de ebullición tienden a salir por los fondos. Entonces, debido a eso, teniendo el balance general con respecto a la columna 2, podemos decir que la corriente 1 es igual a la corriente 3 más la corriente 4. Y como sabemos que todo el TCS y todo el DSC sale por la parte de arriba, entonces fácilmente podemos encontrar la corriente 3. Cabe recalcar que estas 32 partes por millón son una cantidad relativamente pequeña, la cual no tengo en cuenta al momento de hacer los balances de materia, pero sí la tengo muy en cuenta al momento de saber la composición de TCS, debido a que este me exige una composición menor o igual de 14 partes por millón. Entonces, ya una vez obtenida la corriente 3, pues podemos obtener las fracciones, ¿sí?, de cada uno de los compuestos. La que en este caso para el TCS, pues que contiene en fracción puede ser un 0.9965 y el DSC de un 0,00335. Ahora, ya que se obtuvo la corriente 3 y las composiciones de la corriente 3, pues podemos encontrar fácilmente la corriente 4, ya que esta es la corriente 1 menos la corriente 3, la cual nos da un valor de 137 kilogramos. ¿Sí? Ya teniendo estos 137 kilogramos, pues fácilmente puedo hallar la fracción de STC en la corriente, que es de aproximadamente 0.985. Entonces, acá tomando en cuenta la corriente que sale por los destilados, ¿sí?, entra a la columna C6, donde me dicen que por la corriente 6A sale todo el DCS, debido a que también la volatilidad relativa entre el DCS y el TCC pues es bastante alta. Entonces, debido a que sale todo el DCS por la parte de arriba, pues ese representa aproximadamente el 10% de la corriente. Por tanto, el TCS presenta el 90%. Entonces, haciendo un balance general, pues tengo que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 6A más la corriente 6B. Hago un despeje de la corriente 6B y pues luego hago un balance del DCS. Como ya sé que la fracción de la corriente 3 del DCS es de 0.035, al momento de multiplicarlo por la corriente 3 y dividirlo entre la fracción de DCS que contiene la corriente F6A, pues encuentro el valor total de la corriente 6A, que es de aproximadamente 30 kilogramos. Entonces, sabiendo ya que la corriente 6A es de 30 kilogramos, puedo decir que por la parte de abajo, por los destilados, pues sale todo el F6B con aproximadamente 833 kilogramos, ¿sí?, que también contiene una cantidad en partes por millón de boro, que más adelante se las mostraré. Al igual que en la corriente 6, al igual que en la columna 6, pues se hace el balance para la columna 7, ¿sí?, donde teniendo en cuenta que la corriente de destilado sale prácticamente todo el DCS, se puede decir entonces que en la corriente 7A salen 3 kilogramos de DCS, y igual también sucede en la columna número 5, donde todo el STC sale por la parte de los destilados. Entonces, aquí se muestra una tabla donde están las composiciones de
cada una de las corrientes, ¿sí? Donde podemos ver que por lo menos la corriente 1 fueron las composiciones que yo les di al inicio. Y bueno, estas son las partes por millón, estos están en los porcentajes. En las partes por millón pues son las que contiene cada una de las corrientes, ¿sí? En este caso pues, como lo había mencionado anteriormente, el TSC tiene que contener por lo mínimo 14 partes por millón hacia abajo, y pues en la corriente 6B podemos observar que tiene una composición de 0.01 partes por millón, pues lo cual muestra que sí se produjo un efecto viable. Cabe recalcar, este gas de salida se utiliza en esta parte de acá, ¿sí? Que es el mismo gas inerte, para también extraer unas cantidades mínimas de boro, ¿sí? Entonces, bueno, a raíz de eso pues ya podemos obtener las conclusiones del proceso de purificación de clorosilanos por destilación. Entonces, bueno, podemos decir que los conceptos aprendidos en el curso de transferencia de masas 2 pueden ser aplicados en el diseño de las columnas de destilación de cualquier proceso en general, tal como en la purificación de clorosilanos, ¿sí? También se puede decir que a causa de muy similar punto de ebullición se retira desde el sistema conjuntamente con el tricloruro de buro, también DCS, la cual conduce a una menor rentabilidad. Otra conclusión que hay que tener en cuenta es que se ha mostrado que son ventajosos unos procedimientos puramente de destilación, puesto que no necesitan ningún gesto adicional en aparatos, y estos procedimientos pueden ser hechos para purificar continuamente de una manera más sencilla. Las pérdidas de clorosilanos pueden en tal caso a un mínimo de la mejor manera, pueden ser de tal caso de la mejor manera mínima. Entonces, y también es muy ventajoso en los procedimientos de destilación el hecho de que es muy pequeño el riesgo de una incorporación de otras impurezas. Muchas gracias.